Arratsaldeon, muy buenas tardes. Tengo entre mis manos este libro que veis, un libro sobre la cooperación, verdades, mentiras y vivencias de una utopía. Es el libro que nos presenta José Luis Paulín Seijas. Lo tenemos hoy con nosotros y está hoy con nosotros. José Luis, ¿qué tal? Arratsaldeon. ¿Qué es Arratsaldeon? Porque mañana vas a estar en Irún, en el Ateneo Cavigorri, presentando este libro que tenemos aquí en imágenes. Sí, efectivamente, mañana a las 7:30 estaremos allí. Bueno, llevo ya unas cuantas presentaciones hechas y bueno, estamos dando a conocer, quiero dar a conocer un mundo de la cooperación, pues quizás más cercano de lo que pensamos a cada uno de nosotros. Tenemos aquí en las manos un libro de un médico. Y mucha gente quizás se pregunte, bueno, un médico que tiene la vida solucionada, que tiene un puesto bueno, con un sueldo elegante, ¿qué hace yéndose a cooperar, a ayudar a países como, yo qué sé, Argelia, Camboya? ¿Cómo te viene a ti esta idea de ayudar a estas personas que lo necesitan tanto? Bueno, yo creo que la cuestión no está en si eres un médico con la vida más o menos solucionada, aunque ha sido difícil hasta ahora, o eres un carpintero, o eres un arquitecto, o eres una ama de casa, sino las inquietudes personales que podamos tener dentro, ¿no? Y las inquietudes personales, en mi caso, es desde hace muchísimo tiempo que he visto que hay unas diferencias en el mundo de las cuales todos somos conscientes, pero que nos parecen que están ahí como el sol. Es decir, que no tienen ninguna posibilidad de cambio ni de variación sobre ello, pero yo siempre me he planteado que las diferencias son tan abismales, son tan dolorosas éticamente, que yo en mi mundo interior siempre he pensado que algo, por lo menos algo, podía y tenía que hacer, al margen de mi profesión. Posiblemente hubiese intentado lo mismo con cualquier tipo de profesión, otro tipo de profesión o de actividad. En tu caso concreto, tú realizas labores de medicina cuando vas a estos países que comentábamos. Has estado en Camboya, has estado en el Sáhara de Argelia, en Ecuador. Ahí realizas labores de medicina, que es lo tuyo, y me imagino que esta será una labor muy necesaria en zonas donde me imagino que la sanidad no será algo por lo menos parecido a lo que tenemos aquí en el País Vasco. Es bastante complicada, efectivamente, y simplemente hago sanidad porque es mi profesión y porque es lo que más conozco, pero insisto, cada uno en su ámbito puede hacer diferentes actividades. Muchas veces identificamos, es uno de los mitos que quiero romper con el libro también, ¿no? Identificamos la cooperación como algo que se tiene que hacer de una manera muy profesional y en ámbitos muy extraños o muy lejanos o muy exóticos, incluso peligrosos en ocasiones, ¿no? Y no es así, simplemente la cooperación es una actitud. Evidentemente la medicina, mi campo, ahí está muy necesitada y he tenido más oportunidades de poderlo hacer, pero la cooperación es una actitud que empieza desde nuestras casas. Tenemos que ser conscientes de que la inmensa mayoría de las veces, por no decir siempre, la necesidad de cooperación, la necesidad de ayudar en otros países como los que has citado, muchas veces parte de nuestras propias actitudes aquí, nuestras propias actitudes en cuanto a la ética con el resto de las personas, en cuanto al cuidado del medio ambiente, en cuanto a preocuparnos por qué es lo que consumimos, cómo lo consumimos y cuánto lo consumimos, y todo eso forma parte de la cooperación que podemos empezar a hacer ya desde aquí, ¿no? Es algo de lo que quiero transmitir también en el libro, como decía antes, de que no hace falta bueno, pues este tipo de viajes exóticos o que pueden llamar un poquito más la atención, sino que todos podemos empezar desde aquí. ¿Qué duda cabe de que efectivamente en esos ámbitos, en esos países que has citado, la necesidad es mucha? Sin embargo, es curioso porque, por ejemplo, en Ecuador, en principio, mi primer viaje en el ámbito de la cooperación, mi primer viaje internacional, no fue en un ámbito sanitario, sino fue en un ámbito solidario, donde luego posteriormente sí se plasmó en la actitud, en el trabajo médico, ¿no? Pero es muy abierto, es mucho más abierto que todo eso. En esta misma línea, también comentar que aquí, además de nuestras actitudes, tenemos cantidad de organizaciones. Afortunadamente somos una sociedad muy viva, muy presta a hacer cosas, y en nuestro ámbito más cercano tenemos también posibilidad de cambiar y de hacer cosas, y de hecho la cooperación la entiendo tanto allí como aquí en los ámbitos que podamos participar. Precisamente en épocas en las que tenemos una crisis que ha afectado a muchísima gente y donde después de muchos años se ha vuelto a ver pobreza en Guipúzcoa en concreto. Por ejemplo, y sin embargo aceptamos como una de las cosas de mayor naturalidad, incluso buena, pues que el banco de alimentos tenga una financiación o que funcione muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nos damos cuenta que es un reflejo de realmente que la necesidad está aumentando aquí mismo también. Y va unido también, quiero unir eso también a otra parte para mí fundamental de la cooperación, como es la denuncia de la necesidad de cooperación en un momento dado, porque si no seríamos un eslabón más en esa cadena que damos por normal, ¿no? Y cuando hay una necesidad de cooperación, lo que normalmente hay detrás también hay unos culpables, hay unos responsables,
que yo creo que para completar la verdadera cooperación debemos denunciar de dónde vienen nuestros problemas para poderlos solucionar mejor. Es un poco lo que hacemos en medicina, ¿no? No conformarnos con que una situación de beneficencia funcione más o funcione menos, sino decir, ¿por qué ha aumentado esa necesidad de cooperación aquí mismo, ¿no? Y señalar a los responsables y reseñalar a sus culpables para que ellos mismos pues le den vuelta a la situación. Sin embargo, es complicado. Hay un dicho que se utiliza mucho en el ámbito cristiano, que es no les des el pescado, dales la caña. Es algo que en organizaciones no gubernamentales muy vinculadas a la Iglesia yo lo he escuchado muchas veces. Me imagino que esto también se puede aplicar un poco al hilo de lo que decías. Estamos acostumbrados a dar caridad, que evidentemente si hay una persona que lleva 3 semanas sin comer, evidentemente hay que darle de comer, pero una vez que hemos sanado, digamos, esa necesidad primaria, luego a esta señora hay que darle una caña para que pueda pescar y para que no tenga que volver a pedir. Es decir, que la caridad no sea algo crónico. Perfectamente, lo has definido fenomenal. Muchas veces confundimos cooperación, solidaridad, caridad y lo metemos todo en un totum revolutum, que es ayudar al otro, ¿no? No, la caridad es una cosa efectivamente de un momento de necesidad puntual de dar de comer, porque es que si no me muero de hambre, dar abrigo porque si no me muero de frío, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la caridad tiene que ser puntual. La solidaridad es darnos la mano y ayudar a que esa persona, a que ese colectivo, a que ese pueblo pueda sobrevivir por sus propios medios, ¿no? Yo lo suelo reflejar con una imagen muy característica, que la caridad es vertical. La caridad es vertical, es decir, siempre hay una mano arriba y una mano abajo. Como eso lo mantengamos en el tiempo, siempre va a haber una dependencia y vamos a condenar a la miseria infinita siempre, porque la mano de abajo va a estar siempre de abajo y la de arriba va a ser la que va a tener poder sobre la de abajo. La solidaridad como tal, tenemos que estar en un plano horizontal, ir los dos de la mano hasta que realmente la otra persona, el otro pueblo, el otro colectivo pueda realmente tener sus recursos para tirar hacia adelante. Y no solamente hay que dar de comer cuando hay necesidad, enseñar a pescar, por supuesto, sino lo que decía antes, denunciar a quien es causante de que esa situación se convierta en lo que tenemos delante en ese momento, ¿no? Siguiendo con el símil que estamos utilizando, el de la caña de pescar, a mí me llama la atención que muchas veces los que dan caridad y aparecen en la foto son los que luego no dejan construir la caña de pescar. Es decir, hay países que tienen una riqueza tremenda y que por diversos intereses no pueden explotar esa riqueza para dar beneficio al propio pueblo, y es por ello que necesitan continuamente caridad. Es una de las causas paradójicas en las que se dan estas necesidades de caridad, ¿no? Y es lo que yo abogo, porque tenemos que irlo denunciando en el ámbito que cada uno podemos, en el momento que podemos y de la manera que podemos hacerlo, porque no es fácil, efectivamente. Muchas veces nos quedamos en estos ámbitos con la imagen pues de un telemaratón, por ejemplo, o de una campaña X para recoger alimentos, pues por ejemplo en Navidades con los bancos de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Donativos muy puntuales. Y acto seguido, nada más de dar ese donativo, nada más de participar puntualmente en ello, seguimos participando en la rueda que está manteniendo esa situación, de una manera posiblemente inconsciente. Lo que pretendo con el libro, despertar un poco esa conciencia para darnos cuenta de que nuestras actitudes diarias, soportando determinados culpables o responsables, pues también están afectando a que esto no funcione. Entiendo que te refieres, entre otras cosas, a comprar quizás productos de muy bajo coste que han sido producidos en países del tercer mundo en unas condiciones horribles. Entiendo que puede ir por ahí la cosa, ¿no? Por ejemplo, comercio justo. Por ejemplo, mira, yo soy muy consciente de que vivimos donde vivimos y tampoco vamos a pedir, como se decía el refrán, peras al olmo, ¿no? Nuestra tribu tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero bueno, vamos a intentar trabajar desde los parámetros de nuestra tribu. Uno de los problemas que tenemos en nuestra tribu es el consumismo. Problemas o realidades, no lo sé, es el consumismo, ¿no? No vamos a volver a la época de las cavernas, no vamos a decir de repente que no podemos consumir más nada, que no tenemos que... No, vamos a hacerlo con responsabilidad. Vamos a ver lo que yo denomino, primero, la necesidad que tenemos de cada una de las cosas, porque el sobreconsumismo que aporta riqueza en unos momentos está provocando miseria en otros. Y por otro lado, vamos a ver la trazabilidad de esos productos que compramos, lo que tú citabas hace un poco, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero quizás los más conocidos son, por ejemplo, el de la ropa y el tema de los móviles, que eso ya es socialmente conocido. Bueno, vamos a exigir la trazabilidad de los productos que consumimos, ¿no? Desde una lavadora hasta un móvil, hasta ropa, para ver en qué condiciones se han hecho, qué trámite han pasado para llegar hasta nosotros y en qué condiciones, ¿no? Yo creo que si trabajásemos un poquito más en esa línea, podrían cambiar algunas cosas. Hablábamos precisamente de la denuncia, y hay otra de las partes que, a nivel social,
sí que se denuncia a veces con una boca más grande y otra más pequeña, que es que muchas ONGs en las que se participan, que estoy seguro de que en estas ONGs habrá gente con muy buena fe ayudando, pero los que están arriba controlándolas quizás no tienen unas intenciones tan limpias. Me refiero, por ejemplo, ONGs que se van con el ejército a hacer la guerra. Es algo que chirría. Sí, chirríe muchísimo y de hecho el libro se titula Cooperación, verdades, mentiras y vivencias de una utopía, la utopía entre interrogantes. Una de las mentiras es que muchas ONGs de este tipo realmente no son ONGs, como se debe entender, ¿no? Entonces hay que indagar en un momento dado la organización con la que vamos a participar. Otra de las cosas que se oye en la calle es que, bueno, pues no me fío de las ONGs, porque además de lo que has citado, pues es que no sé si llega, porque luego vete tú a saber, son disculpas que nos ponemos, ¿no? Y están ahí, ese debate está ahí y esa realidad también está ahí. Entonces, bueno, yo abogo porque tengamos un espíritu crítico con todo, incluso con las ONGs. Las ONGs son muy variadas, son muy diferentes, tienen principios muy variados, maneras de funcionar muy variadas y podríamos extendernos muchísimo a las diferencias de cada una. Pero hagamos lo que hacemos con la vida cotidiana cuando vamos a elegir algo, desde un coche, una casa, un trabajo, a veces hasta una pareja. Bueno, vamos a ir viendo aquella organización que más se adecue a nuestras posibilidades, a nuestros principios, a nuestra ideología, a lo que entendamos por transparencia y a partir de ahí trabajemos en ello. Porque la inmensa mayoría de las ONGs, la inmensa mayoría de la gente que trabaja en las ONGs es gente realmente que cree en los proyectos que está trabajando, gente honesta y que lo quiere hacer bien. Bueno, simplemente busquemos, comparemos y como decía que el anuncio, pues vamos a quedarnos con lo que más se acerca a nosotros. E insisto, vuelvo otra vez a nuestro entorno. No hace falta ir sobre el terreno a Camboya, ni a Irak, ni al Sáhara, ni a ningún otro sitio. Empecemos la senda. Tú has estado en varios países, como comentábamos al principio de la entrevista, e independientemente de la denuncia y el mensaje que tiene este libro, sí que me gustaría conocer cómo ha sido tu experiencia en estos sitios. He leído en alguna entrevista que te han hecho que incluso te ha tocado operar sin anestesia en unas condiciones muy precarias. ¿Con qué cuerpo te quedas después de pasar un mes, 2 meses en un sitio así? Bueno, decir que yo por mis limitaciones profesionales, familiares y sociales de aquí no he podido estar nunca hasta 2 meses fuera, ¿no? Pero lo he ido encajando dentro de mi vida normal, ¿no? Pero sí, efectivamente, un poco al asunto de que cualquiera puede hacer algo también, incluso con las limitaciones de aquí, ¿no? ¿Con qué cuerpo te quedas? Pues mira, es curioso, porque cuando estás en una situación de estas no te planteas con qué cuerpo te vas a quedar, sino lo que tienes delante simplemente es un problema que tienes que resolver, como nos podría pasar aquí. Posteriormente, cuando pasan esos acontecimientos al cabo de horas o al cabo de días, es cuando dices, madre mía, ¿pero qué es esto? Y es cuando te empiezan a temblar las piernas. Y a veces lo has resuelto de una manera mejor, otras veces no de la mejor manera que hubieses podido, pero siempre con las mejores de las intenciones, ¿no? Y lo que hace sobre todo es aprender. Lo que hace sobre todo es aprender, no me refiero a nivel técnico de para el siguiente voy a hacer de esta manera o de otra, que desde luego también, sino a nivel humano de realmente aprender sobre ti mismo, sobre tu capacidad de adaptación a las situaciones difíciles y sobre todo, que a mí me ha supuesto mucho, es aprender a valorar realmente lo que tengo aquí en cuanto al capital humano que tengo a mi alrededor. ¿Cómo son las personas que viven en esas situaciones tan horribles? ¿Qué diferencia encuentras en ellos respecto a nosotros a nivel humano, a nivel del trato de tú a tú? Pues mira, yo cada vez menos diferencias, quiero decir, porque tenemos la sensación como que a la gente de ahí afuera, por hablarlo de un término coloquial, pues le importa menos la muerte, tiene más capacidad de sufrimiento, le importa menos no tener determinadas cosas, tiene unos sentimientos diferentes quizás con sus hijos o con su entorno más cercano, nada de eso. Tienen miedo como nosotros, tienen necesidad de abrigo como nosotros, tienen necesidad de seguridad como nosotros, tienen necesidad de salud exactamente como nosotros. Lo que ocurre es que en un momento dado, cuando no hay. Y entonces en cada momento, en cada país, en cada lugar, las personas que viven allí tienen que vivir con lo que tienen y con lo que no tienen. Pero eso no quiere decir que no aprecien o que no necesiten lo que en un momento dado necesitamos cualquiera de nosotros. Yo esto lo aprendí sobre todo en Camboya. En Camboya tenemos desde aquí un poco la idea de que, bueno, que si la trata de blancas, que si el comercio sexual con los niños, que si los padres venden a sus hijos, etcétera, etcétera. Yo cuando nos traían a los niños
a que los operásemos, a que los viésemos en la consulta, veía en los ojos, en las caras de los padres y de las madres camboyanos el mismo miedo, el mismo temor, el mismo cariño, el mismo amor que podía haber en las caras de los padres y las madres cuando te traen aquí a un niño o a un familiar para que lo atiendes, con la diferencia de que ahí se han tenido que recorrer cientos o miles de kilómetros prácticamente a pie, han salido de la selva y están viviendo en el patio del hospital con un fueguito mientras tú estás atendiendo a sus hijos allí, ¿no? Entonces yo las diferencias desde el punto de vista humano cada vez las veo menos. Hay un condicionante cultural, religioso en condiciones, pero es que te das cuenta que cuando buceas en el corazón y en el alma de las personas es que somos prácticamente iguales. ¿Y qué es lo que falla en estos países para que no pueda haber una rebelión que de alguna manera mejore sus condiciones de vida? Aquí en Europa tenemos una larga trayectoria de revoluciones que ha habido, sobre todo en el último siglo, y sin embargo vemos que en esos países, no sé por qué, no consigue levantarse la gente para pegar un grito como Dios manda y que cambie su situación. Es que el problema, la mayoría de las veces, no está solo en esos países. Es un contexto histórico, social, cultural, como decía antes, en el que tenemos que entender cada una de las situaciones. Y es muy complicado. Es muy complicado porque, como decía, en un mundo que ahora creemos que está globalizado y que se está globalizando en determinada medida respecto a la información, pero anteriormente también estuvo globalizado de otra manera, mediante el imperialismo sobre todo, ¿no? Mediante un imperialismo que no tuvo en cuenta las diferencias culturales, religiosas y demás que podía haber entre cada uno de los pueblos que en un momento dado colonizaban. Se han creado unidades estatales artificiales, nuevas en la historia de muchos de esos países. Me estoy refiriendo tanto a África como a Asia sobre todo, y también a la parte de Sudamérica, ¿no? Entonces, claro, pues todo eso crea un conglomerado de situaciones propias del Estado actual ahí en la zona, que es muy diferente a la concepción del Estado que podemos tener nosotros aquí, por un lado, y por otro lado está muy condicionado sobre siglos en los que ha habido una dominación imperialista con estos parámetros y que cuesta eso mucho darle la vuelta. Por eso la solución no está en una revolución interna que pueda haber en un momento dado en un país, por cierto, muchas de las ocasiones con organizaciones, con gobiernos absolutamente corruptos en los donde prácticamente es imposible mover nada desde dentro y tampoco desde fuera, porque desde fuera, digamos, desde los grandes poderes occidentales, hay determinados intereses, que eso está demostrado, no es una cuestión de ideología, sino que está demostrado que realmente mueven parámetros que empujan a que en determinados países haya revoluciones y en otros no las haya directamente. Entonces, en este mundo en el que estamos, con estos condicionantes que te comento históricos, es muy difícil que un país de motu propio, por sí solo, por una organización o varias organizaciones propias del país que digan, ahora hago una revolución. Es muy difícil que eso pueda llegar a buen puerto, si no hay una connivencia exterior importante de quien manda, entre comillas. Y ya para terminar, una última cuestión. Los gobiernos de los países a los que vais a ayudar, ¿os ponen trabas, os ponen pegas para trabajar, para realizar vuestra labor, que recordamos es completamente gratuita? Sí, bueno, no ponen pegas o trabas más allá de las puramente administrativas muchas veces, ¿no? A veces a nosotros también nos cuesta entenderlo, pero es que nos parece que vamos siempre a repúblicas bananeras a trabajar o a actuar y nos olvidamos que realmente hay un Estado, que hay un gobierno, que tiene unas normas y como las tenemos cualquiera de nuestros gobiernos occidentales de aquí, ¿no? Pero tenemos en el subconsciente como que, bueno, que allí, ya que vas a ayudar, todo se te va a permitir. No, hay unas normas que hay que cumplir muchas veces, incluso en pos de tu propia seguridad, como nos ha pasado alguna vez en los campamentos, ¿no? Cuando hemos tenido temporadas duras para trabajar allí y había unas normas que teníamos que cumplir en las que no las entendíamos muy bien, pero era en pos de nuestra seguridad y el cumplimiento y respeto de sus propios gobiernos. Hay que tener en cuenta que nosotros pensamos, bueno, yo pienso por lo menos que siempre tenemos que intentar tener una buena relación con el gobierno del país o de la zona donde vamos a trabajar. Siempre intentamos trabajar con servicios públicos para que lo que podamos aportar se pueda repartir equitativamente entre la población, ¿no? Esa es una de las condiciones, además, que dentro de Mundubat, la ONG con la que yo desarrollo mi principal actividad, pues tenemos muy en cuenta, ¿no? Y dentro de Mundubat, además, pues se cumplen un poco los parámetros de transparencia, de justicia, de denuncia y de trabajo en pos de un mundo mejor, que yo por lo menos valoro y por eso milito en ellos. Precisamente para Mundubat va a ser
todo lo que consigas con este libro que tenemos aquí encima de la mesa, este libro que vas a presentar mañana en Irún, sí. El 100% de los fondos para esta ONG. Sí, bueno, el 100% de los beneficios de autor, para ser sinceros. El resto de la cadena de beneficios pues irá a quien le corresponde, pero lo que me pueda corresponder a mí, el 100% va a ir al equipo médico, al equipo de salud que tenemos dentro de Mundubat, que trabajamos en los campamentos saharauis, sobre todo a nivel de la atención primaria, y cubrimos a unas 40.000 personas. Es un proyecto que actualmente no tiene financiación oficial, por lo cual pues bueno, está muy necesitado de fondos, y yo quiero apoyarlo tanto pues bueno, un poco en mi discurso de sensibilización respecto al problema saharaui y la cooperación en particular y a la cooperación en general, y lo poco o mucho que pueda dar a nivel económico pues va a ser para ese equipo. Mañana en el Ateneo Cabigorri, todos los irundarras, bueno, y guipuzcoanos que se quieran acercar van a poder hablar con José Luis. Será a las 7 de la tarde el acto. ¿Qué van a poder ver allí todas las personas que asistan? Bueno, pues yo animo, porque no va a ser una presentación de libro al uso, por decirlo de alguna manera. Es una presentación que hago bastante dinámica, con muchas diapositivas, con muchas imágenes, algo de música, algún vídeo, y entonces la verdad es que está resultando bastante ameno y bastante interesante para la gente que ha ido a otras presentaciones, y sobre todo va a tener la posibilidad de ver de un poquito más de cerca y con un poquito más de detalle pues algunos de los mensajes que estoy dando aquí, y ver algunas de las algunas pinceladas un poquito más profundas de la cantidad de cosas que salen en el libro, que no es un sesudo análisis sobre la cooperación, sino precisamente trata de responder y de hablar sobre cosas que hemos oído todos en nuestras familias, con compañeros de trabajo, en los bares, comentarios que han salido sobre la cooperación y que van saliendo con mis respuestas, pero adobados con pues historias, aventuras personales, anécdotas que me han ocurrido que justifican lo que yo pienso. Pues José Luis, muchísima suerte a partir de ahora en toda la labor de cooperación que realizas. Suerte también mañana en la presentación del libro, esperamos que vaya muchísima gente. Ha sido un placer hablar contigo y ya sabes, esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Pues muchísimas gracias a vosotros, es que ricasco por permitirnos y tener este espacio. Nosotros continuamos ahora con la música del irundarra Luis Noain. Ayer actuó en el Ayuntamiento de San Sebastián en un concierto que tuvo lugar a las 7:30 de la tarde. Deleitó a todos los asistentes con su piano, este irundarra que a día de hoy reside en Madrid y que ha pasado una gran parte de su vida aprendiendo música en Londres. San Sebastián y bueno, quise seguir estudiando y formándome, entonces estuve 3 años perfeccionándome en Londres, y terminada la etapa británica me fui a Madrid a cursar un doctorado y me doctoré en la Universidad Autónoma en Historia y Ciencias de la Música con una tesis sobre Federico Chopin, y luego pues ya me he quedado allí porque he encontrado trabajo en un conservatorio Teresa Berganza y en la Universidad Complutense, y me he quedado allí. Recuerdo perfectísimamente la primera clase que tuve de música con Mari Carmen Retegui, profesora de la que guardo un extraordinario recuerdo, y fue una gran profesora, no le hacía mucho caso, pero me enseñó muy bien y me entusiasmó desde el primer minuto, ¿no? Y yo empecé bastante tarde a tocar el piano, con 10 años, pero vi muy pronto que era lo mío, no sé muy bien por qué, fue como una llamada, una vocación, sí. El piano ha sido mi vida y justifica una vida, de hecho, el piano, sí. Bastante largo en mi vida centrado en la música de Franz Liszt, pero bueno, abierto a todo. Fundamentalmente lo que más toco es música del siglo XIX, del romanticismo. Schumann, Liszt, Brahms, Chopin por supuesto, algo de Beethoven. Este concierto lo repetiré en Irún el 4 de noviembre. Es un recital enteramente dedicado a la figura de Franz Liszt, se llama Liszt y el amor, porque trata obras en torno al concepto del amor de Liszt y sus vivencias amorosas, que fueron muchas y muy intensas. Y toco 3 sueños de amor,
luego La muerte de amor de Isolda, que es una obra de Ricardo Wagner, el final de la ópera Tristán e Isolda, transcrita para piano por Liszt. Luego toco 3 sonetos de Petrarca y finalmente El valle de Obermann. Quería trabajar con cantantes y ahora me encuentro de repertorista con un profesor de canto, se llama Isidro Anaya, al que tengo gran cariño y gran respeto, y con quien trabajo extraordinariamente bien en el Conservatorio Teresa Berganza. Y yo no quería trabajar con cantantes, me negaba, me parecían gente difícil, y ha sido pues un enorme descubrimiento y una de las experiencias más gratificantes de mi vida. He dejado de dar clases de piano, me ocupo ahora de cantantes, les acompaño, toco con ellos, cuando ellos hacen conciertos estoy yo con ellos y yo soy responsable de montarles las obras, esto es, de ver la parte de interpretación. Ellos tienen un profesor de canto que les da la técnica y yo les enseño toda la parte de escena y de interpretación, el mensaje que tienen que transmitir, cómo hacerlo. Es interesantísimo, porque es una enseñanza muy amplia, se habla de muchas cosas, ¿no? El piano es mucho más circunscrito, sin embargo el canto hablas de literatura, hablas de prosodia, hablas de escena, de gesto, de mirada, todo eso mientras cantan ellos y yo toco, es muy muy gratificante. Casi 20 años en Madrid y previamente había estado viviendo 3 años en Londres, sí. Pero vamos, soy irundarra y hice toda la carrera aquí en San Sebastián y procuro venir a Irún todo lo que puedo, tampoco es mucho, pero Navidad, algo en verano, sí, lo que me dejan. En fin, vivo en el Paseo Colón y pues las innumerables horas en la Plaza España, ¿no?, que hemos pasado todos ha sido divertidísimo. Muchísimos recuerdos, ¿no? Porque tengo muchísimo cariño, el alarde, cómo no, aunque hace años que no vengo porque he tenido compromisos artísticos que me han impedido venir, ¿no? Las Navidades, no, Irún para mí pues es mi pueblo, son mis raíces y es mi ciudad, es el sitio donde que me ha visto nacer y yo soy irunés, ¿no? Y amo profundamente a Irún, sí, sí. Y luego debo decir que siempre la acogida por parte de las instituciones y del público a la hora de hacer conciertos ha sido siempre calurosísima y de nuevo muy gratificante. Y hay que destacar ahí la labor que hizo Fernando Etxepare. La música clásica está en Irún como está hoy gracias a la semilla y a los cuidados de Fernando Etxepare, que con la creación del coro Ametsa, tantos años bajo su responsabilidad, después la Fundación de Música, el impulso que nos ha dado a todos los músicos iruneses. Siempre llamábamos a la puerta y había una sonrisa, una iniciativa. Yo no tengo palabras de agradecimiento a Fernando Etxepare y me gustaría rendirle este homenaje ahora, ya no está entre nosotros, pero ha dejado un recuerdo maravilloso en todos nosotros. Y si hay música en Irún, yo creo que es por Fernando Etxepare. Bueno, pues veían ustedes ese vídeo del pianista irundarra Luis Noain, que ha estado estos días en San Sebastián. Muy pronto también actuará en su ciudad natal. Vamos a continuar con un tema de actualidad, un tema en el que se está hablando en todos los medios. Evidentemente, hablo del tema de Cataluña. Todos los días tenemos noticias y hoy queríamos analizar en este programa el artículo 155. Y para hablar de este asunto, la persona más adecuada que hemos encontrado es el jurista y pensador político don Antonio García Trevijano. Don Antonio, le saludo. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Xavi. Bueno, pues tal y como comentaba en la presentación, hoy nos apetecía conocer el artículo 155 porque es un artículo sobre el que se habla en todos los medios y sinceramente, don Antonio, he encontrado a muy poquita gente que se haya tomado la molestia de leerse esos 2 párrafitos para interpretar si esto que pretende hacer Mariano Rajoy amparándose en este artículo es legal o no. No, es ilegal por completo.
para poder comprender lo que prescribe el artículo 155 y la situación política para el que está pensado, ideado, el presupuesto que requiere la aplicación del 155, hay que recordar previamente que el poder es una relación. Y en esa relación el 155 se aplica cuando no es dramático el incumplimiento, cuando no requiere medidas más fuertes. Y el artículo 155, copiado del artículo 37 de la Constitución de Bonn, de Alemania, que se llama, en la doctrina lo llama coerción federal, porque ese artículo solamente está ideado para que en caso de grave incumplimiento o de incumplimiento de una autonomía que se desvía de la persecución del interés general de España o que no cumple la Constitución, antes de acudir a medios extraordinarios como son los estados de excepción y de sitio que regula el artículo 116 de la Constitución, antes este artículo 155 permite que el gobierno central de Madrid pueda coaccionar, no en el sentido físico de la palabra, sino en el sentido jurídico, pueda presionar, dar instrucciones para que una autoridad de la autonomía que es recalcitrante y que se desvía de su objetivo vuelva al cauce legal cumpliendo las instrucciones que le dé el gobierno. Esto es así de claro porque en la Constitución alemana consta expresamente que esas instrucciones del gobierno central tiene que darlas al delegado de gobierno en la autonomía o en el Estado federal. Y aquí en España, en primer lugar, se olvidaron de mencionar que a quién se daría las instrucciones en el territorio de una autonomía, a quién se le darían las instrucciones para que obligara a la autoridad que no cumple el interés general a que lo cumpla. Bien, en el artículo 155 ordena esta medida de coerción, pero que no es todavía, no está desarrollada en ninguna ley orgánica, porque no es algo pensado para una situación de extrema gravedad, sino para que cuando una autonomía no cumple las leyes centrales del gobierno o perjudica el interés general de España. Bien, en el párrafo primero se dice claramente, aunque solamente el párrafo primero está dedicado a decir las medidas sin enumerarlas en qué consisten. Se nos dice que en el caso de que se aparten de su misión, las autoridades de una autonomía el gobierno central podrá tomar las medidas para asegurar el cumplimiento del interés general o de la Constitución, de las leyes generales. No dice más, pero dice una frase que lleva a adelantar lo que más claramente va a decir luego el párrafo segundo. La frase que dice el párrafo primero es que para esas medidas que obliguen a una autoridad autonómica recalcitrante en el cumplimiento de su deber, que no lo cumple, esas medidas, dice, son para obligar al cumplimiento forzoso de las leyes que no cumple la autonomía. Obligar al cumplimiento forzoso. Pues bien, ya veremos. Pero esa frase por sí sola ya indica que el verbo obligar al cumplimiento forzoso está claramente indicando que la persona obligada a ese cumplimiento forzoso no puede ser el gobierno central de Madrid, sino allí donde esté la autonomía. Y entonces el gobierno tiene el poder por este artículo de obligar forzosamente a que cumpla otra persona, pero no a él, no a sustituir a esa persona por el gobierno. No puede sustituirla, puede obligar, coaccionar, si queréis en términos sencillos, amenazar
Lo que no puede ser es intervenir directamente. Eso está prohibido por el artículo 155. Y la prueba está en lo que dice en el párrafo 2, que está numerado, en el 2. Ahí lo dice. Y dice claramente esto. Para el cumplimiento de los objetivos o medidas señaladas en el párrafo 1, para ese cumplimiento, dice literalmente, el gobierno central, el gobierno, podrá dar instrucciones, y no dice más que a la autoridad de las comunidades autónomas en plural. Al pie de la letra, este artículo es que no sirve para nada. Es inaplicable. Al pie de la letra, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno de Madrid, Rajoy, puede dar a la autoridad de todas las comunidades autónomas, es decir, a las 17, para que cumplan las instrucciones del gobierno para Cataluña. Como eso es absurdo, se ve que una mala redacción ha querido decir que podrá dar instrucciones a la autoridad correspondiente, a la que no cumple. Es decir, en este caso, el gobierno tiene que dar instrucciones a Puigdemont para que Puigdemont cumpla. Es decir, para que Puigdemont deje de ser Puigdemont. Eso es lo que de verdad dice el artículo 150. El problema es tan grave que, por un lado, todos los periódicos, televisiones, radios de España, todos los comentaristas creen y dicen que el artículo 155 es el adecuado para aplicarlo a la situación rebelde de Cataluña, que ha proclamado nada menos que una república independiente de Cataluña, una república catalana, independiente del resto del Estado español. ¿Para eso quieren aplicar el 155? Bueno, ya veremos lo que va a pasar, porque sí, lo van a aplicar, después diré por qué. ¿Y sabéis lo que va a pasar? Que lo va a perder luego el gobierno español, España, lo va a perder ante el tribunal, los tribunales de la Comunidad Europea de Estrasburgo, porque ese artículo 155 es imposible que sirva para hacer lo que Rajoy ha pedido que le autorice al Senado. Eso es imposible. Pero ¿cómo va? ¿Dónde está que el artículo 155 puede autorizar al gobierno a cesar a todo el gobierno de la Generalitat, que puede destituir y cesar a Puigdemont y a todos los demás consejeros? Eso es imposible. ¿Y qué? Y la Asamblea, el Parlamento. Es que el Parlamento catalán puede ser intervenido para que allí no pueda el orden del día y las palabras que pronuncie las dicte desde Madrid el gobierno. Eso es imposible. Eso se va a perder en los tribunales internacionales. ¿Pero qué es lo que sucede? Va a suceder lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué, siendo algo tan evidente, sin embargo, unos y otros siguen empeñados en aplicar el artículo 155? Sobre todo, ¿por qué? Lo que yo digo, ¿por qué no lo dice Puigdemont? ¿Por qué no lo dicen todos los abogados o catedráticos de Derecho Constitucional de Cataluña que están a favor de la independencia? ¿Por qué no defienden a Puigdemont y a la autonomía catalana diciendo que ese artículo 155 no habla para nada, ni se refiere a la situación creada por la declaración de Puigdemont de independencia? ¿Por qué no lo dicen? Ahí está el secreto de lo que es una relación de poder. Hoy, en este mismo momento, esta mañana corrió la voz de que Puigdemont acudía al Senado. No, ahora sabemos que no acudirá, no irá al Senado. Y aunque le esté pidiendo todo el mundo, sí, digo todo el mundo, pidiéndole que vaya al Senado, o bien que si no va al Senado convoque elecciones para que
no se produzca la aplicación del artículo 155, aunque eso todo el mundo lo pide, no lo hará. Porque la relación de poder que hoy domina no es la que exista entre Rajoy y Puigdemont, entre el gobierno central y el autónomo, no. Las relaciones que predominan hoy, que están activas, actuando, presionando, son dos. Una, la relación interior entre el gobierno de Cataluña, Puigdemont y los consejeros y el Parlamento, entre los líderes del separatismo y la opinión pública separatista de Cataluña, ese 48% teórico. Esa es la relación que predomina. Y en esa relación, Puigdemont cree entender que si no acude al Parlamento ni convoca las elecciones, el artículo 155 será aplicado, será intervenida la autonomía, será cesado el gobierno, el Parlamento quedará anulado. Y es lo que quieren, porque de esa manera ellos creen que han salvado el honor, el valor de la independencia de Cataluña. Ellos lo han hecho todo, quieren ser mártires, héroes. Ya veremos, porque de momento vaya martirio que el que tienen, en olor de multitudes y sin haber sufrido ni una condena ni un encarcelamiento. Pero eso es lo que buscan, esa relación de poder entre la Generalitat, entre las autoridades del separatismo y la masa separatista. Esa relación de poder es la única que cuenta, y va a obedecer Puigdemont a todo aquello que no quede mal él y los suyos ante las masas separatistas. Por eso es inevitable que se produzca la aplicación del 155. En cambio, en el otro lado, la relación de poder de Rajoy no es tan sencilla. Rajoy está atenazado por el miedo, porque no tiene confianza en el dominio de la situación, pero ha llegado muy lejos. Era tan grave, tan gravísimo la situación de un presidente del gobierno español que presencia que durante su mandato se proclama la independencia de Cataluña y no hace nada. Es tan absurda la situación, es tan ridícula, que a Rajoy está superado por la opinión de sus gobernados, de los que obedecen, no solo de Cataluña, sino del resto de España. Y ahí hay en su tira y afloja dos corrientes. Una, la socialdemócrata, que encabeza la mujercita esta pequeñita de estatura, Santa María, entregada por completo a la cobardía y a la cesión, al diálogo, al pacto, a hablar, dialogar. No se sabe para qué. ¿Dialogar? ¿Cómo se va a ver dialogar si no hay razonamiento, si no hay discurso? Solamente reunirse, hablar. Esa es Santa María y Rajoy. Y de otro lado, una parte más seria del gobierno, en la que también está Cospedal, y que por el ministerio que ocupa está tomando una posición de ventaja en estos momentos que sobresale para imponer cierta disciplina en la mentalidad de Rajoy. Y ese Rajoy ahora está asustado de las consecuencias de haber mencionado el artículo 155, pero no puede dar marcha atrás, ni tampoco puede convocar elecciones, ni decir que dentro de 2 meses, no puede hablar de ese tema. Se le vienen encima 40 años de rutinas deformadoras de la relación de poder entre Cataluña, la autonomía y el gobierno español, 40 años de inercia separatista, remolona, rezongona, de no cumplir bien las obligaciones frente a España, se le vienen encima ahora, y se da cuenta de que la tarea que se ha impuesto, el 155, es superior a las fuerzas que tiene Rajoy. Es superior a sus funcionarios,
superior a su Consejo de Ministros, y no saben cómo salir del asunto, pero ya no puede dar marcha atrás. El 155 se va a aplicar. Lo perderán luego en un recurso ante Europa, ante Estrasburgo, pero se va a aplicar. Hay unas leyes de pasionales y de las mecánicas de las pasiones que obligan a la aplicación del 155. Y esa es la situación que hay. Si quiere hacerme otra pregunta, encantado. Sí, pero así es que el resumen. Sí, el resumen es que se va a aplicar, que no va a haber elecciones a corto plazo, que aunque quisieran convocarlas no podrán celebrarse. La rutina, la mala voluntad del separatismo, hay 200.000 funcionarios en Cataluña dispuestos a retardar, a poner bastones en la rueda burocráticas de Cataluña. Y todo esto es previsible, se sabe. Va a costar mucho tiempo enderezar la cuestión, y desde luego Rajoy no es el hombre adecuado, porque está asustado. Si quiere hacerme preguntas, me las puede hacer. Si no, no sé el tiempo que llevamos. No se preocupe, don Antonio. Sí que me gustaría preguntarle de cara a futuro, porque yo tengo la sensación de que esta tragicomedia, si quiere, podemos llamarlo así, porque hay momentos en los que te entran ganas de llorar viendo ciertas cosas y otros momentos en los que ya te ríes por no llorar, por eso me gusta decirle tragicomedia. ¿Esto cómo y cuándo va a acabar? Usted que ha analizado muchos procesos políticos en muchos lugares, ¿qué intuye que va a pasar a medio plazo y cómo cree usted que se le va a dar carpetazo a esta situación? De momento ha quedado paralizado, han quedado en plural paralizados los dos movimientos que se enfrentaban en la sociedad española. Uno, el tradicional, con su rutina, que es las manifestaciones de las masas separatistas. Eso de momento está quieto. Pero otro, reciente, es la manifestación espontánea de las masas españolas no separatistas. Está ahí, lo ha paralizado también Rajoy. Estaba en marcha, estaba ascendiendo, lo ha paralizado, porque anuncia unas medidas que esas masas no entienden ni comprenden, creen prácticamente que es un estado de sitio, pero ya habéis visto que ni siquiera se puede detener a Trapero, vaya estado de sitio, ¿verdad? Pues bien, creo que pasado el primer momento de que los españoles esperan que el 155 resuelva la situación, los separatistas catalanes esperan a ver si hay elecciones, no hay elecciones, a salir de las dudas, pero muy pronto, antes de 15 días, se van a ver ya las grandes manifestaciones de en uno y otro sentido. Y esto no ha hecho más que empezar. Van a continuar los movimientos y van a tomar giros inesperados. De momento no va a aparecer violencia, pero esto está abocado a un medio plazo a la violencia. Y esto es lo que está provocando la incompetencia de Rajoy y de su gobierno. Son incompetentes para dominar, ni siquiera poder enfocar una situación como la actual. Esto se requiere en frente del Estado un gobernante de verdad, y ni el rey es gobernante, ni Rajoy tampoco. El rey no tiene capacidad para comprender lo que está sucediendo ni lo que hay aquí en su reinado, y Rajoy tampoco. No saben. Se han puesto en marcha mecanismos ciegos y que, como es injusto porque es ilegal la aplicación del artículo 55, enseguida, cuando se vea que ese no es el camino, va a producir un efecto de resentimiento en las masas separatistas de Cataluña. Resentimiento grave, rencor, que no es lo mismo que si se hubiera, por ejemplo, proclamado, que además se va a terminar proclamando. Cuando se ve el fracaso de esto, se va a ir al artículo 116 y se va a ir al estado de sitio, no de excepción, al artículo 116, estado de sitio, porque los delitos tan gravísimos
de sedición y rebelión que está cometiendo la autoridad autónoma de Cataluña no se pueden combatir nada más que metiendo en prisión, condenando a penas gravísimas a los responsables de estos delitos de rebelión y de sedición. Y esos no puede hacerlo los tribunales civiles, no se atreven, porque palpan como animales domésticos. Los jueces y magistrados palpan la inseguridad del gobierno y no se atreven a juzgar por sedición y por rebelión a las autoridades y a los directores, los liderillos de estos movimientos delictivos, gravísimos delitos, como los tribunales civiles. Por ejemplo, ahí tenéis el caso, es que no he visto a Trapero, jefe de una fuerza armada, por eso ya no es solo sedición, es también rebelión. Un delito tan grave como la pasividad, por no decir la connivencia, de los mozos de escuadra con el movimiento separatista, no todo el cuerpo, pero los dirigentes. Eso, cuando eso se vea de verdad, se va a pedir entonces la aplicación del artículo 116 y la declaración del estado de sitio, porque una juez no puede dejar en libertad, ni provisional ni nada, al jefe de los mozos que estaba cometiendo un delito de rebelión, porque él sí que está con la Fuerza Armada. Y eso es el delito de sedición. La diferencia entre sedición y rebelión no es más que el uso de la Fuerza Armada. No hace falta que se dispare, basta que intervenga Fuerza Armada y el delito deja de ser sedición y pasa a ser rebelión, castigado con el doble de pena en el Código Penal. Y como la autoridad penal, los tribunales ordinarios, las jurisdicciones penales ordinarias no se atreven, porque el gobierno no se atreve a aplicar estos gravísimos procesos y condenar estos delitos, no tendrá más remedio que actuar la jurisdicción militar. Y la jurisdicción militar tiene que actuar solamente, puede actuar legalmente, solamente si se proclama el estado de excepción. Entonces puede actuar la autoridad militar. Pero ojo, cuidado, si se proclama con la dureza que se quiere frente a las autoridades separatistas, si se proclama el estado de sitio y son detenidos, juzgados y encarcelados los 10, 12, 15 dirigentes, que no hay más, una veintena, 30 dirigentes, de los delitos de rebelión y sedición, eso el pueblo lo comprende. Y no queda rencor, porque se está aplicando una ley verdadera para un caso verdadero. Pero si se está aplicando un artículo que no autoriza para nada, ni a suspender la autonomía, ni a ordenar lo que debe de hacer el Parlamento de Cataluña, eso produce rencor, ganas de venganza. Y la venganza van a nacer, las ganas de venganza van a nacer en Cataluña por la arbitrariedad que implica por parte del gobierno español la aplicación del artículo 155. Eso no se produciría, porque duraría además mucho menos tiempo. Un estado de sitio, en primer lugar, el gobierno no pierde la autoridad de gobernar. En el estado de sitio actúan los militares a las órdenes del gobierno, siguiendo lo que dice el gobierno. Pero, amigos, se abre la jurisdicción militar para juzgar y condenar los gravísimos delitos de sedición y de rebelión. Don Antonio, ya para finalizar una última cuestión. Yo en un primer momento pensaba que todo esto que estábamos viendo era un teatro y que iba a llegar un momento en el que, como se ha hecho habitualmente en este país, iba a haber una especie de acuerdo, de consenso. No es una palabra que me gusta especialmente, pero yo pensaba que después de este teatro iba a haber un pacto entre las élites que iba a acabar con este problema. ¿Usted ve esa posibilidad de que llegue un momento dado en el que ambos paren los trenes
y lleguen a algún acuerdo económico, yo te doy, tú me das y aquí paz y después gloria? Por parte de Rajoy y de Santa María estarían deseando, es lo que quieren. Pero por parte del separatismo ya es tarde. Ya no pueden ellos dar marcha atrás, tienen que darla siendo héroes, siendo mártires. Pero no pueden, dado la situación, ya no se puede ese consenso socialdemócrata, esa cobardía común, ya no se puede. Ahora tiene que haber héroes separatistas y se van a sacrificar, porque es que si no tienen que irse de Cataluña a vivir fuera, tienen que huir de Cataluña todos los que se han destacado en el separatismo. Serían escupidos, aborrecidos, abucheados dentro de Cataluña si pactaran. No pueden, están prisioneros. Y es una tragedia, porque están siendo cobardes, están condenados a parecer que son valientes. Pero por parte de Rajoy es peor, es tan cobarde o más que ellos, pero él también está condenado a hacer frente ahora a un artículo 155 cuyos mecanismos no domina. Rajoy no sabe cómo va a funcionar la burocracia de la autonomía catalana, que son 200.000 personas. Y no estoy hablando de los mozos, estoy hablando de la burocracia. ¿Cómo que creéis que Rajoy va a dominar ese tema? No. Y por eso va a crear resentimiento. Y no habría resentimiento si se declara el estado de sitio. Porque en el estado de sitio, ¿quién va a sufrir? La población, nada. Aunque teóricamente queden suspendidos los derechos fundamentales de traslado, domicilio, secreto, pero es una cuestión teórica. Porque ese sitio va a afectar a 20, 30, 40 personas nada más. Una última cuestión, don Antonio. Hacía usted referencia al resentimiento que va a quedar en la sociedad catalana. Me gustaría saber qué opina usted sobre la división que hay a día de hoy en Cataluña. Hay familias que se han roto, ha habido enfrentamientos en los que casi a nivel público se han señalado a unas personas por ser de un bando u otro. Esta división que se ha creado en Cataluña con este tema, ¿cómo se puede de alguna manera encauzar para que esta separación entre los dos bandos por lo menos sea llevadera? Porque está llegando a un punto en el que, tal y como decía usted al principio, la violencia está ya a la vuelta de la esquina. Bien, he entendido muy bien la pregunta y es muy pertinente, porque en las situaciones de enfrentamiento civil que se han producido en Cataluña es como una guerra civil, y produce los mismos sentimientos, solo que de una parte y de otra existe un convencimiento que no depende tanto de la voluntad, sino de la propia sensibilidad o inteligencia, que creen que los catalanes son pactistas. No sé de dónde han sacado esa tontería, porque eso implica que no creen en principio, y todo puede ser sujeto a pacto, y que el pacto en Cataluña se llama la pena. Esa es la tradición, pero se dice, aquí no puede haber violencia. ¿Cómo que no va a haber violencia? Hubo tierra allí libre, hubo violencia, y en la Semana Trágica, ¿quién lo olvida? Los que no conocen la historia. No, violencia en Cataluña puede haberla. Ahora bien, no la va a haber, a corto plazo no la va a haber. Y el papel que le ha tocado a los españolistas, que han sufrido durante 40 años la humillación de los separatistas, y las banderas separatistas, y las conversaciones separatistas y colegios, y las televisiones, los periódicos, la Tele3, todo eso que ha hecho sufrir a los catalanes que tienen sentimiento español profundo, a ellos les va a tocar el papel de ser los apaciguadores del rencor de los demás. Y son ellos que ahora van a triunfar, van a ser derrotados por completo el separatismo durante mucho tiempo, y les va a corresponder a los que perdura en ellos el sentimiento de pertenecer a España, les va a corresponder la generosidad de comprenderlos, de portarse bien con ellos y de evitar revanchas. Eso le va a corresponder a los que hasta ahora han sufrido las chulerías
la soberbia, la superioridad de los que se creían ser superiores simplemente por ser catalanes o separatistas. A ellos, a los que no son separatistas, les va a corresponder esa tarea de apaciguamiento. Ellos tienen que ser más generosos que nunca, comprender a sus paisanos. Por eso yo he dicho palabras que a corto plazo y para personas muy poco inteligentes pueden creer que estoy ayudando a los separatistas proporcionándole argumentos para que puedan ganar en Estrasburgo. ¿Y qué? Defiendo el derecho, defiendo la ley. Soy un jurista. Es normal. Y yo doy mi opinión. Y si esa opinión legal del 155 favorece a Puigdemont y a los separatistas, que les favorezca, que vayan a Estrasburgo y que obtengan reparación a una ilegalidad que están sufriendo. Ellos no tienen por qué sufrir por parte de la autoridad española la misma discriminación, la misma injusticia, la misma arbitrariedad que ellos, los separatistas, han cometido con los demás, con los no separatistas. No, nosotros somos distintos. Queremos la justicia, la ley, la equidad, el honor, pero el honor verdadero, el honor de España entera y también el honor de Cataluña está incluido, pero no la discriminación, la soberbia y el crecer superior a los demás. Lo he dicho una vez y lo repito, el complejo de superioridad aparente que tienen los separatistas catalanes sobre el resto de los españoles es falso. Obedece a un profundísimo complejo de inferioridad que muchos catalanes sienten desde la conquista de América, que no fue protagonizada por ellos, sino por vascos, gallegos, castellanos, andaluces, extremeños. Ese complejo de inferioridad es muy antiguo. Y algunos catalanes, como el director de La Vanguardia, antes de la guerra, publicó un maravilloso artículo donde dijo, antes de la guerra civil, donde dijo que los catalanes se creían inferiores a los españoles que ellos consideraban los fuera de su frontera, inferiores porque no se atrevían a emprender las grandes hazañas que habían emprendido el resto de los españoles. Ese artículo lo tengo grabado en mi memoria y desde muy joven comprendí que el aparente sentimiento de superioridad de los catalanes sobre el resto de los españoles es falso. Por eso tienen que decir España nos roba. Una falsedad porque no pueden de ninguna manera acreditar la superioridad mental, intelectual, artística y desde luego desde el punto de vista del honor de ninguna manera. Hoy, en cambio, me dirijo desde aquí para que dentro de algunos años es posible que este vídeo se repita y se escuche en Cataluña, para que le recuerde a los españolistas catalanes que sean generosos porque sus paisanos separatistas van a padecer unos años de inferioridad y de acomplejamiento y de miedo. Gracias por haberme escuchado y hasta muy pronto. Os saludo con tristeza porque ningún español bien nacido hoy estará contento. Don Antonio García Trevijano, como siempre, ha sido un placer escucharle y tenerle en este programa. Espero que volvamos a tener una charla muy pronto y le deseo mucha salud y que viva muchos años. Gracias. Un abrazo, caballero. Sí, gracias. Nosotros cerramos aquí hoy en EPI, volvemos mañana a esta misma hora con más actualidad a esta casa. Que seas feliz. Ayo, cuando estás.